mis queridos hermanos, qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, jueves 21 de noviembre. Estamos en la serie Cartas de Amor 1, este es el día 32 y se titula Tres Testigos. Estamos estudiando la palabra de Dios en la carta de amor del apóstol Juan. Y recuerden que estamos estudiando una sección así medio enredada, que es de difícil interpretación, y vamos a tratar de aplicarla a nuestra vida. Pero yo quiero enfatizar aquí, y es importante que todos recordemos, que lo que estamos haciendo en estos devocionales no es simplemente ofreciendo reflexiones bonitas, comentarios positivos. Estos devocionales no son para que ustedes me escuchen a mí decir aquí palabras de ánimo. No, ese no es el punto de estos devocionales. Yo no soy nadie, yo soy un ser humano falible, que me equivoco. ¿Para qué estamos aquí, mis queridos hermanos? Estamos aquí para juntos estudiar la palabra infalible de Dios. Es la palabra de Dios. Yo solo quiero ser un instrumento en las manos de Dios para ir al tesoro de su palabra y extraer perlas de sabiduría. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y es importante que lo valoremos, mis amados hermanos, porque en este mundo hay muchos hombres y mujeres grabando cosas, diciendo cosas, algunos fuera de cualquier asunto de fe, ni religión, ni la Biblia, ni Dios. Otros que usan a Dios y la Biblia como excusa para decir lo que quieran. Y hay muchas cosas en el internet y hay muchas cosas en YouTube. Pero yo espero que lo que estemos haciendo aquí sea extremadamente valioso para nosotros, porque no quiero que esta sea uno más de las muchas cosas bonitas que pueda haber en el internet, sino un estudio verdadero de la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que yo sea el único, por supuesto, hay muchos otros siervos de Dios, pastores, líderes cristianos que estudian la palabra, y valoremos eso, mis amados hermanos, valoremos eso. Valoremos estudiar la palabra de Dios, así como lo estamos haciendo aquí, poco a poco, a profundidad, verso a verso. ¿Qué nos quiere decir Dios? Vamos a ver lo que Dios nos quiere decir el día de hoy, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Te pedimos que nos hables, que nos llenes y que apliquemos tu verdad a nuestra vida. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a 1 de Juan 5, del 7 al 14, al 12. Dice así la palabra de Dios. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Vamos a seguir leyendo, pero nota cuántas veces va a decir el apóstol testimonio o algo que tenga que ver con testimonio, y también Hijo de Dios. Nota esas dos cosas. Versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Amén, gloria a Dios por su palabra. Parece enredado lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, pero me parece que es claro. ¿Cuántas veces dice testimonio, Hijo de Dios? Me parece que es fácil de entender, sencillo de entender. Y si se trata de esto, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan es que Dios quiere que creamos en Él y nos ha dado un testimonio para que creamos en Él, que es un testimonio, una verdad, un argumento que nos convence para creer en el Hijo de Dios. Déjame te hago esta pregunta: ¿por qué crees en Dios? Hay gente que se pregunta: ¿por qué debo creer en Dios? ¿Cómo estar seguros que Dios es verdad? ¿Cómo estar seguro que Dios es real, que de verdad me ama, que de verdad existe, que de verdad habla? Y a mí me encanta pensar en esas preguntas, y de hecho hay toda una rama de la teología que se llama apologética. ¿Qué es la apologética? Es la defensa de la fe con argumentos. Algunos la consideran incluso la comprobación de la fe con argumentos inteligentes, racionales, incluso científicos, históricos, filosóficos, de que Dios es real, de que la Biblia es real, de que Cristo es real. Y hay muchos argumentos. Yo te puedo hablar del origen del universo y del inicio del universo. Si existe algo, tiene que haber alguien que lo creó. El orden del universo, si hay un orden, si hay un diseño, tiene que haber una mente inteligente que lo diseñó. La vida, el ser humano, si hay vida, tiene que haber alguien que creó la vida. Y después hablamos de la Biblia y de Jesús y de un montón de cosas. Y hay argumentos inteligentes. Pero te digo algo. Dos cosas. Número uno, es un asunto de fe. Y ahora, eso de que sea un asunto de fe no significa que sea un asunto de superstición o de... No, lo que quiero decir es que es un asunto de entrega.
de decisión. Hay gente que decide no creer en Dios y entonces le crea todos los contraargumentos en contra de Dios. Hay gente que decide creer en Dios y se da cuenta de la verdad. Pero es un asunto de decisión, no es un asunto de mente, es un asunto de el corazón. Y número 2, no necesitamos argumentos. Es bueno, a mí me encantan los argumentos. Me encantan los argumentos y me parece que son convincentes, efectivos, irrefutables. Pero no es eso lo que produce la fe, ni es el mejor argumento de la verdad de Dios. El mejor argumento de la verdad de Dios, Él ya nos lo dio. Y esto es lo que de verdad nos hace creer. Envió a su Hijo, envió a Cristo. En otras palabras, vino Él mismo en persona, se encarnó, se hizo un hombre para morir por nosotros, para mostrarnos que nos ama. Ese es el más grande testimonio de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. En aquella época, cuando venía un juicio y había un conflicto y se hacían juicios, se hacían preguntas, venían testigos, se dice que para que fuera creíble el testimonio de una persona tenía que venir acompañado de 2 testigos, y si tenía 3 ya era bastante creíble. Eso es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Juan. El testimonio de Dios es lo más creíble del mundo. Y hay 3 que dan testimonio de Él. Y aquí voy a hacer un pequeñísimo paréntesis. Pensé no decir esto, pero después pensé, muchos de los que están escuchando seguramente van a sus Biblias y tienen Biblias de estudio, y algunas de estas Biblias tienen nota al pie. Y hay una sección aquí del versículo 7 que muchas Biblias no incluyen. En algunas Biblias no está este versículo, donde dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos 3 son uno. Hay muchas versiones de la Biblia que no incluyen estos versículos y la gente se espanta. ¿Cómo es posible que algunos están mutilando la Biblia? No hay nada de qué alarmarse, no hay nada de qué temer. La verdad es que es muy probable que este texto no haya estado en el manuscrito original. ¿Cómo acabó en nuestras Biblias? Bueno, lo más probable es que un escriba, uno de los que copiaban antes de que hubiera imprenta, la gente copiaba a mano la Biblia, y a alguno de los escribas le gustó mucho este texto y probablemente le puso una nota ahí al margen. Y los que dan testimonio en el cielo son 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le gustó pensar en la Trinidad. Y ya, no es que alguien quiso engañar y quiso añadir la Biblia. Después los copistas que vinieron agarraron ese manuscrito y pensaron que era parte de la Biblia y listo. No hay aquí, no nos creamos teorías conspiratorias. No se trata de un engaño, porque la idea de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, está en muchas otras partes de la Biblia. Así es que si no está aquí no pasa nada, está en otras partes. Y tampoco significa, porque aquí es donde algunos se creen teorías conspiratorias, tampoco significa que la Biblia está llena de pasajes tergiversados. Si este pasaje no estaba, ¿cuántos otros han sido tergiversados y manipulados? No es posible. La Biblia que tenemos no es la Biblia verdadera. Hay quienes nos están escondiendo y hay secretos en el Vaticano. Todo eso son teorías conspiratorias. Hay casos como este, hay unos cuantos más de pasajes que se preguntan si estaban en el original o no, y si tú tienes una Biblia de estudio, ahí está. Todos estos casos están documentados, están estudiados. Hay toda una ciencia que se llama la crítica textual, que se encarga de analizar los manuscritos antiguos, compararlos, cotejarlos y llegar a la conclusión de cuál es la forma más cercana a la original. Y hay algunas discusiones sobre una palabra, una frase aquí, otra frase allá, pero ninguna de esas discusiones cambia lo que creemos. La verdad del Evangelio está en nuestras Biblias y podemos estar completamente seguros de que el mensaje fue transmitido confiablemente. Y si hay discusión en una palabra aquí, en una frase allá, cualquiera de las 2 opciones no cambiaría absolutamente nada. Como en este caso, me parece que lo que dice ese texto es totalmente cierto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio de esta misma verdad. Así es que no hay ningún problema. Si se descubre que sí estaba en el original, padrísimo, lo seguimos leyendo. Si no, no pasa nada. Algunas versiones lo traerán, otras no, pero la verdad sigue siendo la misma. No hay ningún cambio. Se cierra el paréntesis y termino diciendo entonces, mis queridos hermanos, que este pasaje del apóstol Juan lo que nos está diciendo es esto. Dios nos dio su testimonio más fehaciente. Primero vino en Cristo Jesús, en agua y sangre.
Fue bautizado y murió en la cruz. Y después el Espíritu Santo es el que nos convence. El Espíritu Santo es Dios trabajando en nuestras vidas para que creamos en Él. Si esto no nos hace creer, mis amados hermanos, ya nada nos va a hacer creer. Si esto no nos hace creer, ya es nuestra decisión. Decirle a Dios mentiroso. Es tu decisión, mi amado hermano. ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? Si no le crees a Dios, si no le crees al testimonio de Dios que envió a su Hijo Jesucristo a nacer en un pesebre, a ser bautizado por Juan el Bautista, a morir en la cruz del Calvario, a resucitar con poder. Y si no le crees, si no dejas, porque la Biblia dice, no contristen, no resistan al Espíritu, porque el Espíritu nos está convenciendo para que crezcamos. Ya si tú no quieres, ya es tu problema. Le estás diciendo a Dios mentiroso. Y ya es tu problema, mi querido hermano. Un día te las verás con Dios. Y te preguntará, ¿por qué no creíste en mí? ¿Por qué me llamaste mentiroso? Creámosle a Dios, que Él es verdad, que nos ama, que envió a Cristo Jesús para morir por nuestros pecados. Creámosle a la evidencia, al argumento, al testimonio de su amor en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, te agradecemos tanto por este mensaje. Creemos en ti con todo nuestro corazón. Te creemos, Señor. Creemos tu testimonio, que es en persona. Viniste a visitarnos, a amarnos, a morir por nosotros, a resucitar y a salvarnos. Te creemos con todo nuestro corazón en el nombre santo de Cristo. Amén. Amén, queridos. Espero esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendición.